Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Arrancamos una serie nueva, la inició Michael Field, lo continuamos la semana pasada. Esta serie se llama Los Fundamentos. Los Fundamentos. Estamos viendo temas fundamentales de la fe cristiana, estamos viendo qué dice la Biblia acerca de asuntos como el origen de la divinidad, la creación. La respuesta bíblica es que Dios es y siempre ha sido, no tiene inicio. Pero la creación sí inició y Dios creó todas las cosas y eso lo vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver que Dios juzga. El título del sermón del día de hoy es Dios juzga. Antes de entrar más en el tema, quiero compartirles una anécdota de hoy. No sé cuántos se han dado cuenta, pero abajo de nosotros, en la primera planta de este edificio, están todos los salones de niños. Mi esposa Rosita y yo tenemos un niño de 3 años, vivo y muy vivito, muy enérgico, todo toca, todo muerde, con todo juega, y lo dejamos. Nosotros venimos temprano, lo dejamos en el primer servicio, lo recogemos después del primer servicio y lo dejamos otra vez en el segundo servicio. Y a él le fascina, es día de diversión. Pero durante el primer servicio, escuchamos, las mamás y los papás van a entender, escuchamos unos gritos como que nos parecieron conocidos, ¿verdad? Nos aprendemos el timbre exacto, con la frecuencia exacta de la garganta de nuestros bebés, ¿verdad? Y sabemos, cuando alguien puede gritar 500 niños y entre esos vamos a escoger cuál es nuestro hijo, ¿verdad? Y escuchamos que estaba gritando y nos asomamos, porque cuando salen a jugar los niños, salen a jugar a un patio que está acá y se ve de las ventanas. Y salimos mi esposa y yo, y se ve acabado el tiempo del juego. Y no sabemos qué pasó, estamos leyendo entre líneas. Pero ya no habían más niños, más que una de las cuidadoras que la conocemos, con Jacob, y Jacob estaba haciéndole un berrinche a la cuidadora. Y estaba llorando, y estaba gritando, y estaba necio, estaba diciéndole que no, ¿verdad? Y estábamos, su mamá y yo, desde acá, él no sabía, ni la cuidadora sabía, pero estábamos observando esa interacción. No sé cuántos de ustedes han visto, bueno, cierro ese paréntesis diciéndoles que ella es genial y tuvo mucha paciencia con el niño, y lo llevó a caminar, y se relajó, y entraron al salón, hasta donde sé, todo bien, ¿ok? Pero creo que todos hemos tenido la experiencia de ver a un niño en público que se está portando así, ¿verdad? Mal y muy mal. Y si los papás hacen algo, decimos, qué bueno. Pero si los papás no hacen nada, ¿qué sentimiento les sale cuando empieza a ver que los papás no hacen, que lo dejan ser y hacer y gritar y arrancar y romper y tirar, ¿verdad? Sale como que empieza a efervecer una justicia, ¿verdad? Como que empezamos y ya no estamos molestos por lo que está haciendo el bebé, estamos con los papás como, ¿verdad? Como, hello, sí, o sea, como que, hey, atención, ¿verdad? Porque muy en el fondo sabemos, ahí les va, porque muy en el fondo sabemos que la disciplina es necesaria y buena, ¿verdad? Pensamos en disciplina, pensamos en castigo, pensamos en juicio y pensamos en maldiciones con ojos negativos, ¿verdad? Son cosas malas. Pero en esa situación que acabo de presentarles, todos estamos de acuerdo, unánimes. No hay ninguno entre nosotros que diga, no, sí, que el niño se halle, ¿verdad? Que encuentre la verdad en la vida. No, alguien tiene que instruir, ¿verdad? Dios utiliza ciertos mecanismos de disciplina, de justicia, incluso de maldición, pero los utiliza siempre para edificación, ¿ok? Hoy vamos a hablar de esas cosas. Y quiero empezar diciendo eso. La justicia de Dios, los juicios de Dios, son un elemento de la gracia de Dios, ¿ok? Si usted se encuentra lidiando con los juicios de Dios, es gracia de Dios para su redención. Él está usando todas las cosas, incluso los juicios y las maldiciones, para traernos a Él, para redimirnos en Él, ¿ok? La semana pasada hablamos acerca de cómo toda la creación apunta hacia la existencia de Dios y sus planes eternos. Y esta semana vamos a hablar sobre cómo Dios juzga, pero siempre en apoyo de su obra activa de redimir toda la creación. Lo voy a decir otra vez. Dios juzga, pero siempre en apoyo de su obra de redimir toda la creación. Dios está obrando para redimir toda la creación y está utilizando los juicios, entre otras cosas, para hacer, ¿okay? Dios es desde el principio, pero que vimos hace 2 semanas. La semana pasada vimos que Dios creó todo y que lo creó desde cero, ¿verdad? Les enseñé el término teológico de ex nihilo, es decir, que
creación desde la nada, empezar de cero. Dios no tomó materia que ya existía, sino que Dios hizo de la nada la materia y la formó. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios juzga. Pero primero, antes de entrar en los juicios, los primeros juicios presentes en la Biblia se localizan en Génesis capítulo 3. ¿En qué capítulo? 3. Ok. Quiero leerles dos cosas que preceden a los juicios de Dios, ¿ok? Son bendiciones presentes, la primera y segunda bendición presente en la Biblia, localizados en Génesis 1. ¿En qué capítulo? Entonces, ¿qué pasa primero, bendición o juicio? Bendición. Capítulo 1, bendición. Capítulo 3, juicios de Dios, ¿ok? Quiero leerles rápidamente, estas dos bendiciones no van a estar en pantalla, pero les va. Este es Génesis 1, versículo 21, dice: y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo, digan bendijo, con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Okay, ahí les va, versículo 27, un poquito más adelante. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo, digan bendijo, con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Las bendiciones de Dios están presentes desde el principio, capítulo 1. Solamente después, y la Biblia está formada de una manera muy intencional. El Señor primero bendice. Y esto nos instruye sobre las intenciones de Dios. Las intenciones de Dios comienzan con bendición, ¿okay? Ahora vamos a entrar en el tema Génesis 3, versículo 1, y vamos a leer nada más la primera parte. El subtítulo que tengo yo aquí es La caída del ser humano, y dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. ¿Qué se imagina usted? ¿De qué personaje estamos hablando? Mi niño tiene 3 años, tenemos como unas Biblias adaptadas con dibujitos y pinturas y todo, ilustraciones, y aparece una serpiente, una viborita, ¿verdad? Con una culebra. Estas son palabras que utilizamos y nos imaginamos eso porque son las imágenes que tenemos. Pero la Biblia es un libro lleno de simbolismos. El simbolismo es un elemento poético, o sea, en la literatura poética, donde utiliza un término o un personaje para ilustrar o representar otro. Es decir, aquí la palabra de Dios está hablando no necesariamente de una víbora física, sino de la serpiente, entre comillas. ¿Y quién será la serpiente? ¿A quién se refiere? A Satanás, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Estamos leyendo en el primer libro de la Biblia, pero vamos al último. En Apocalipsis hay un detalle de la batalla librada entre el Señor Jesús y entre Satanás. Y dice Apocalipsis 12:9, está narrando una escena en esta batalla entre Jesús y Satanás. Y dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella que serpiente antigua, ¿verdad? ¿Qué es lo más antiguo que existe en la Biblia? La creación, Génesis, está hablando de eso. Dice: hey, otra vez, la serpiente, la que tentó, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Es una escena que ocurre en Apocalipsis y donde estamos hablando de Satanás. Esto nos hace entender que desde el principio, cuando se habla de la serpiente, estamos hablando de Satanás. Y esto es crítico. Quizá no a todos nos gusta hablar de esto, pero una verdad que esto revela acerca de la fe cristiana, pues estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? Es que creer en la existencia de Satanás es fundamental, no es opcional. Si usted es un cristiano que no cree que no hay diablo, ¿verdad? Solamente hay oscuridad, solamente hay ausencia de Dios, no es correcto. Teológicamente, en cuanto al estudio de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la Biblia nos revela una y otra vez que existe una persona enemiga de Dios, y esa persona es Satanás. Creer en la existencia de Satanás es fundamental, no opcional. Y si la vida le parece difícil, es porque tenemos un enemigo y porque estamos en guerra con él. Si somos hijos de luz, si estamos en el Señor Cristo Jesús, estamos en la mira de nuestro enemigo, que es Satanás. Ahora quiero hacer un hincapié en esto porque siento que hay de aquellos que
no le achacan ni le atribuyen nada al diablo. Ese es un extremo. Y el otro extremo es que todo es del diablo, ¿verdad? Que no puedo bajar de peso porque el diablo, un chino diablo, ¿verdad? O sea, que ya todo lo que pasa, que sentimos calor, se descompone el aire acondicionado y decimos que el diablo anda detrás de nosotros, ¿verdad? Que nos está estropeando todo el caminar, el andar. Yo le digo esto, no todo es el diablo, pero tampoco nada es el diablo, ¿ok? El diablo es una persona que existe, que está obrando para distorsionar las intenciones y los planes del Señor Jesús, de redimir todas las cosas. Él está tratando de pervertir todas las cosas, está tratando de arruinar todas las cosas. Entonces no todo es el diablo. A lo mejor si se nos atravesaron ahí unas donitas de tentación, pero a lo mejor no fue Satanás el que nos arruinó nuestra tentación en este caso, pero tampoco nada es Satanás, ¿verdad? Satanás está obrando para desviar las intenciones de Dios constantemente. La vida se siente difícil porque tenemos un enemigo y si estamos en Cristo, entonces estamos en guerra con los enemigos de Cristo. Amén. Ok, vamos a ver qué hace esta serpiente. Continuamos con el versículo 1. Dice, así que la serpiente le preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, digan, no es cierto. No van a morir. Dios sabe bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Jesús, cuando habla de sí mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. No solamente conoce la verdad, Jesús es la verdad. Y si su enemigo, su contraparte, su opuesto es Satanás, la serpiente, entonces él siempre está tratando de sembrar, ¿qué? ¿Verdad? Mentira. Y si no puede sembrar mentira, ¿qué va a sembrar? Duda. Esta es la obra de Satanás. Jesús está en un ministerio activo de redimir todas las cosas. Satanás está sembrando mentiras, ¿okay? Jesús dice, yo soy la verdad. Satanás aquí está sembrando duda. Hay tres cosas que quiero detallar que hace Satanás en esta interacción. Número uno, Satanás cuestiona la autoría de la palabra de Dios. Él empieza diciendo con que Dios les dijo, ¿verdad? ¿Quién fue que les dijo? Comienza a cuestionar, a sembrar dudas sobre la autoría de la palabra de Dios. Número dos, Satanás cuestiona la precisión de la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 4 les dice, no es cierto, ¿verdad? Y no dice lo contrario, dice algo diferente, ¿verdad? Como, es que Dios sabe, ¿verdad? Que va a pasar esta otra cosa. Él cuestiona la precisión de la palabra de Dios. A algunos de nosotros nos ha entrado esa voz, nos ha entrado ese pensamiento, ¿verdad? ¿Será que Dios tiene la razón en esto que me pide, en esto que me instruye, que sus maneras son realmente correctas? Esa voz es la voz de la serpiente. Y tres, Satanás cuestiona la autoridad de la palabra de Dios. Pone en juego la autoridad de la palabra de Dios. Dice, no va a pasar eso, va a pasar esta otra cosa. Y si tú desobedeces, entonces te harás como Dios. Pone en juego la autoridad de Dios. Es que tú eres capaz de alcanzar su autoridad, su influencia, la de Él. Esto podemos extraer de esto, que detrás de cada decisión pecaminosa hay 4 palabras. Mi manera es mejor. Siempre que hay una tentación, siempre que damos el salto de pecar, es porque consciente o inconscientemente estamos diciendo, no creo que realmente esta instrucción sea de la autoridad de Dios, no creo que sea precisa, no creo que tenga totalmente la razón, o simplemente no estoy convencido de la autoridad de Dios sobre de mí, no estoy seguro que Él deba de determinar esta parte de mi vida, y por lo tanto yo creo que mi manera es mejor. Detrás de todo pecado que cometemos y que somos tentados a cometer, lo que nos llama es creer que nosotros sabemos mejor que Dios. Mi manera es mejor, está detrás de cada decisión pecaminosa. Continuamos leyendo Génesis 3, 6 al 10. Dice así, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió.
En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de que de su desnudez. En el momento que comen del fruto del árbol, estamos bichos, ¿verdad? Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que estabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso que me escondí. Esto debe ser algo que a todos nos llama la atención, pero la clandestinidad es una señal de advertencia espiritual. Siempre que estamos escondiendo, que estamos ocultando, que estamos tratando de tapar, no necesariamente siempre es pecado, pero siempre es un semáforo amarillo. Siempre es una señal de advertencia para lo espiritual. Y yo les digo lo siguiente, si no te gustaría que nadie supiera lo que estás haciendo, no deberías hacerlo. Y si no te gustaría que fuera expuesto, evítalo en vez de ocultarlo. ¿No? Todos tenemos finita la energía que podemos invertir. No invierta su energía tapando las cosas, ocultando las cosas. Invierta su energía reformándose, subyugando su carne y entregándole esa área de esa clandestinidad. Es una señal de advertencia espiritual y lo vemos aquí. Adán y Eva, en el momento que pecan, entonces estamos desnudos, empiezan a esconderse, ¿verdad? Yo pienso que es la primera vez que Dios se pasea en el jardín y tiene que llamarlos. Hey, ¿dónde están? ¿Verdad? Dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Continuamos leyendo, versículo 11 a 13 dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor desenfoca a la mujer. Bueno, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí, contestó ella. Todos hemos experimentado este sentimiento, ¿verdad? Sobre todo cuando somos niños. Creo que es la ilustración más práctica. En cuanto nos vienen los problemas o la acusación, estamos tratando de hacer todo lo posible y estamos buscando echarle la culpa a quien sea. Pero esto es como, está presente en la condición humana, presente en todos nosotros, esta iniciativa, esta dirección de nuestro corazón. Encontramos con la angustia del juicio que siempre recurrimos a la autopreservación. Cuando me encuentro en posición de verme juzgado, y busco preservarme a mí mismo. Estamos siempre dispuestos a sacrificar a los demás por salvarnos a nosotros mismos. Yo creo, quizás solamente a mí, pero yo creo que incluso en el matrimonio se da muchas veces, ¿verdad? Cualquier inconveniencia o aflicción que tenemos, cualquier incomodidad, inmediatamente tratamos como de proyectarlo sobre la culpa de esa inconveniencia sobre nuestro cónyuge, y tampoco es justo, ¿verdad? Y a veces nos hacen ver, oye, ¿qué? Y decimos, sí es cierto. Sí es cierto. Esta es nuestra condición, tratar de echar la culpa sobre todos los demás. Nosotros no tenemos la culpa de nada, son todos los demás los que están en contra nuestra, que nos impiden, que nos dificultan el andar. En la Biblia, no en la Biblia, en el estudio de teología hay un término. ¿Se acuerdan que les enseñé ex nihilo la semana pasada? Les enseño otro el día de hoy. Es incurvatus in se, incurvatus in se. El significado es estar encorvado hacia adentro de uno mismo, es decir, como ensimismado, decimos en español, ¿verdad? Solo estoy pensando en mí, lo que yo necesito. Es el síndrome de protagonista, ¿verdad? Yo, todos los demás solamente en apoyo de yo, ¿verdad? Todos en apoyo de mí, todo se trata de mí. Esto es emblemático de la condición humana. Usted y yo poseemos por dentro esto, el incurvatus in se. Estamos encorvados sobre nosotros mismos, nada más estamos pensando en las cosas desde nuestra perspectiva. Quiero enseñarles esa imagen, ¿verdad? Que percibimos que tenemos una autoridad, que tenemos una posición, que merecemos alguna cosa que no es nuestra. Nos atribuimos una dignidad que no tenemos y una posición que no merecemos.
incurvatos in se. Y cuando tenemos esta perspectiva, que estamos como ensimismados, encorvados sobre nosotros mismos, entonces estamos enfocados primero en nuestros deseos en vez de las necesidades de los demás, y mucho ojo en esto, por la instrucción de Dios. Nos deja de importar qué dice Dios, qué tengo que hacer a la luz de la palabra de Dios, y me empieza a importar cómo puedo salir adelante, ¿verdad? Hacemos menos las necesidades de los demás y la instrucción de Dios. Hacemos que todos sean cómplices o culpables de nuestro pecado, menos nosotros, y esto nos lleva a la negación, la desviación de la responsabilidad, y a final de cuentas, y esto es lo clave, la falta de arrepentimiento. ¿Cómo sería diferente esta historia si al encontrarse con el Señor, Adán hubiera dicho: cometí un grave error, desobedecí lo que tú me dijiste, comí del fruto? No tengo la respuesta, pero yo tengo la convicción de que dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que si tenemos vida, el Señor nos ha concedido la oportunidad de arrepentimiento, y si somos tardos para el arrepentimiento, ponemos en juego nuestra salvación. No debemos de ser incurvatos in se, enfocados nosotros, porque engendra negación y la desviación de responsabilidad. El arrepentimiento es tomar responsabilidad de nuestro pecado y arrepentirnos, pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Continuamos leyendo, y aquí es donde entran en juego, donde encontramos las primeras maldiciones emitidas por Dios en la Biblia. Dice Génesis 3, 14 al 15, dice: Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita, diga maldita, serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Aquí se emite la primera maldición, pero la maldición, ¿sobre quién está? ¿A quién es maldito? La serpiente, ¿verdad? El Señor va con Satanás. La maldición va sobre el tentador, no el tentado. Va sobre Satanás. Y en el versículo 15, este versículo es sumamente importante en el estudio de la fe cristiana. Quizá no todos lo reconozcan, pero este es lo que le llaman el protoevangelium. Este es el protoevangelium. Es decir, esto significa en latín el primer evangelio, el primero de todos los evangelios, la primera anunciación de un Salvador venidero, el protoevangelium. Creo que tengo una diapositiva que dice protoevangelium. Esta es la primera anunciación, esta es la primera representación de un evangelio en la palabra de Dios, Génesis 3, 15. Si usted está hablando con alguien que ha estudiado teología cristiana y le dice, bla, 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 protoevangelium, van a entender, Génesis 3, porque es la primera vez que se habla acerca de la venida de un Salvador. ¿Cómo es que se habla acerca de la venida de un Salvador? ¿Dónde vieron que se hablaba de Jesús? Ahí les va. Sabemos quién es la serpiente, ¿verdad? La serpiente es Satanás. Y dice que va a haber una batalla entre la serpiente y otro personaje. Ese personaje es la simiente de la mujer. Simiente, parte de la misma raíz, se refiere como a semilla o incluso semen. Es la palabra utilizada. Y ese término en la Biblia casi siempre es utilizado para referirse al linaje del varón, ¿verdad? Entonces, en vez de decir como la descendencia de David, podría decir la simiente de David, la semilla de David. Se refiere al linaje del varón. En esta ocasión, la simiente de la mujer, ¿a qué se referirá eso? Creemos e interpretamos que en Génesis 3:15, cuando se habla de la simiente de la mujer, estamos hablando de uno que fue concebido por una virgen. Es decir, que no hay hombre humano que haya contribuido para engendrar a esta persona. Entonces, está diciendo aquí, Génesis 3:15, aquel que sea hijo de la virgen entrará en una lucha con la serpiente. ¿Y cómo será esa lucha? Dice, la herirá en la cabeza y ella a él en el talón. Si yo le lastimo el talón, pudiera hacerle lo que usted quisiera a su talón. Usted va a sobrevivir, ¿verdad? Yo crecí en el campo, en un rancho, y el peligro más grande en el rancho eran víboras de cascabel. Y desde una muy temprana edad yo aprendí cómo tratarlas y qué hacer con ellas. Cuando uno mata una víbora de cascabel, o cualquier víbora, ¿qué instrucción cree usted
que cumple. Nosotros lo que hacíamos, usábamos una pala, porque era lo más largo que teníamos en el rancho, ¿verdad? Y con la pala les cortábamos la cabeza, hasta que la cabeza estuviera totalmente separada. Y todavía tienen reflejos, a veces se mueven, ¿verdad? Entonces, después cavas un hoyo y entierras la cabeza. Porque obviamente a alguien le ha pasado una vez que agarran la cabeza ya cortada y reciben una mordida. Entonces, con la misma pala cavas un hoyo, entierras la cabeza, la tapas y luego ya haces lo que quieras con el cuerpo. Esa es la manera de deshacerse de una víbora, separando la cabeza. ¿Qué está diciendo Génesis 3:15? ¿Qué va a pasar? La simiente de la mujer, es decir, el que sea hijo de una virgen, será herido en su talón, pero no es una herida que lleve a muerte. Pero la simiente de la mujer, ¿qué va a hacer con la serpiente? La herida en la cabeza. Entonces, y creemos que esta herida en el talón se refiere a que el Señor Jesús fue crucificado, murió, pero 3 días después resucitó. De eso estamos hablando. El hijo de la Virgen será herido, pero no permanecerá herido para siempre. Él se levantará y él aplastará la cabeza de la serpiente de Satanás. Por eso decimos, es el protoevangelio. Uno que va a hacer esto, uno que los va a librar de la aflicción de la serpiente, va a venir. Protoevangelio, primer evangelio que existe. Entonces, en orden, en el evangelio Dios primero promete la derrota del pecado. ¿En qué orden? Es lo primero que hace. Primero promete la derrota del pecado. Y luego, entonces, en la maldición, Dios declara las consecuencias del pecado. El orden de las cosas importa. Y primero Dios promete la derrota del pecado, y entonces, y solamente entonces, en la maldición, Dios declara las consecuencias del pecado. Quiero que notemos que la primera respuesta de Dios ante la rebelión fue prometer redención. Porque a final de cuentas, los propósitos de Dios son redimir todas las cosas, restaurar todas las cosas. Quiero leerles la definición de esta palabra maldito, porque creo que nos va a traer mucha luz entender cómo es que Dios maldice las cosas. La maldición o decir maldito en esta situación es el pronunciamiento de una maldición vinculante que coloca al objeto maldito bajo juicio divino. Es decir, cuando algo es maldito es que decimos, ahora esto está bajo el juicio de Dios, ¿ok? A diferencia de una mera expresión de ira, ¿verdad? No es que Dios esté enojado, sino que invoca la autoridad de Dios para excluir a la persona, el lugar o el animal o el objeto de la bendición y consignarlo a la frustración, la inutilidad y la eventual destrucción. Es decir, entonces cuando algo es maldito, cae bajo el juicio de Dios, y la consecuencia del juicio de Dios es que ya no recibe la bendición de Dios, sino que es expuesto a frustración, inutilidad y destrucción. Es el concepto opuesto de bendecir. Pero ¿cómo empezamos el mensaje del día de hoy? Viendo que Dios en Génesis 1 primero emite bendición. Dios no comienza con bendición. Dios emite primero bendición, y luego en el capítulo 3 la maldición. Por lo tanto, cada aparición de la maldición en la Biblia ayuda a definir el ritmo bíblico más amplio de bendición versus maldición. Para toda maldición corresponde una bendición antecedente. Si usted encuentra una maldición, no es el primer paso. De perdida es el segundo paso. Porque el primer paso, la primera iniciativa de Dios fue de bendición. ¿Okay? Pero hay un ritmo bíblico más amplio de bendición versus maldición que enmarca toda la historia redentora. La maldición del pecado es esta: que el juicio de Dios de muerte, deterioro y aislamiento cae sobre la humanidad. Esta es la maldición del pecado. En la creación vemos, en Génesis 1 vemos que Dios ya pronunció bendición, pero aquí vemos que aparece la primera instancia de maldición, pero siempre teñido de gracia, con el fin de realizar redención. Entonces, resumiendo, la maldición es la acción de colocar algo bajo el juicio divino, el juicio de Dios. Pero el propósito de los juicios los juicios lo que son acciones correctivas y enderezadoras. Los juicios de Dios son acciones correctivas
y enderezadoras. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de un niño, verdad? Que necesita instrucción, que necesita corrección, necesita que su conducta se le enderece. Dios, por medio de los juicios y de las maldiciones, endereza. ¿Okay? Continuamos leyendo Génesis 3, 16 al 17. A la mujer dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Quiero hacer una primera aclaración, y es que este no es lenguaje prescriptivo, es decir, que es la voluntad de Dios que esto sea así, sino que es lenguaje predictivo. Dicho de otra forma, Dios está diciendo: a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, entonces va a pasar eso. Y Dios lo sabe porque Dios conoce todas las cosas. No está Dios diciendo: me gustaría, ¿verdad?, que tú te enseñaras sobre ella, que tú lo desearas y que Él te dominara. No es el propósito de Dios, no eran los planes de Dios, sino que a consecuencia del pecado no es mensaje prescriptivo, no es idioma prescriptivo, es idioma predictivo. Y esta palabra desear se refiere a buscar enseñorearse sobre, dominar, controlar, cautivar. En la Biblia está incluso presente un pasaje que dice que el pecado nos desea. Así como el pecado desea enseñorearse de nosotros, dominarnos, controlarnos, es ese sentimiento que dice Dios: la mujer tendrá por su esposo y no podrá lograrlo. Quiero resaltar esto: el matrimonio es difícil gracias a la maldición del pecado. Si algún día ha dicho usted: híjole, qué chamba, ¿verdad? Qué trabajo, cuántas calorías quemadas en hacer funcionar esto que tenemos, ¿verdad? Qué difícil es el matrimonio. Pues el matrimonio es difícil gracias a la maldición del pecado. Pero con esto viene como una gran bendición que quiero compartirles también. Batallar en el matrimonio entonces no indica que son incompatibles, no indica que hay un problema severo, ¿verdad? Es un indicador de que somos humanos, estamos viviendo la experiencia humana. Batallar en el matrimonio no indica que no son compatibles, significa que son humanos, los dos. Y estamos en esta experiencia de vivir en un mundo caído, donde hay pecado en todas partes y donde todos somos afectados y todos somos pecadores, ¿verdad? Y en este mundo caído estamos tratando de vivir la redención del Señor Jesús. Batallar no indica que son incompatibles, sino que son humanos. Sí. Continuamos leyendo en Génesis 3, 17 al 19, dice Dios: al hombre dijo: por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿A cuánto les ha resultado difícil el trabajo? Siento que siempre que saludo a varones aquí en la iglesia, a hombres, ¿verdad? Y el trabajo es el que nos tiene chicoteados, ¿verdad? El trabajo es difícil gracias a la maldición del pecado. ¿Ok? Literal está en Génesis 3. El Señor dijo: va con sudor, ¿verdad? Con gran esfuerzo, y la tierra te va a producir espinos y cardos, ¿verdad? O sea, ni siquiera te va a resultar todo el esfuerzo que hagas. El trabajo es difícil gracias a la maldición del pecado. Pero con eso viene también una esperanza, y es esta: su frustración en el trabajo no indica que usted es inadecuado, que no da el gatazo, que no da el ancho, sino que significa que es humano. Estamos experimentando la condición humana. Esta es la experiencia humana de batallar en el trabajo. Ya batallamos en el matrimonio, ya batallamos en el trabajo, a consecuencia del pecado, ¿verdad? Génesis 3:20 dice: el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. De aquí parte el concepto bíblico de pecado original, y lo vemos más adelante en diferentes partes de la Biblia, pero el concepto es el mismo, que todos hemos heredado, así como los hijos heredan genética de sus padres, heredamos la condición de pecado de nuestros padres también. A eso se refiere el pecado original, que todos somos partícipes
del pecado al aparecer en escena. ¿Okay? Mira lo que dice Salmo 51:5, dice: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Y no sé cuánto sepa usted de biología, pero la concepción ocurre antes del nacimiento. Dice el salmista: soy pecador desde que nací. Y luego como que corrige y dice: bueno, desde que fui concebido, ¿verdad? Porque es fundamental a la fe cristiana el concepto de pecado original. En el momento en que usted fue concebido en el vientre de su madre, usted era pecador. Romanos 5:12 lo dice así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó ¿a qué? A toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, lo que a mí me trae mucha luz no es pensar que soy pecador porque tengo la herencia de Adán, sino darme cuenta que a pesar de que he recibido este pecado original, que está sobre de mí ese pecado, también me doy cuenta que yo pequé y todos hemos pecado. Cada uno de nosotros cometió nuestros propios pecados. Disculpen si desperté a alguien. Génesis 3:21 dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Este es el primer sacrificio expiatorio hecho para cubrir pecados de las personas, y fue hecho en el Edén. Y hubieron muchos sacrificios expiatorios para tapar y para cubrir los pecados de la humanidad, hasta que fue hecho el último. Y el último sacrificio expiatorio fue hecho por Jesús para cubrir el pecado de todas las personas. Fue hecha en el Calvario, en la cruz. Génesis 3:22-24 dice: y Dios el Señor dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Dios, hermanos, es santo y es entero en su santidad. Es absolutamente puro y moral, y está completamente separado del pecado. Y la acción de Dios de sacar a la humanidad pecaminosa del Edén es la acción de apartarse del pecado. Ya que los humanos pecaron, fueron separados de Dios y fueron impedidos de alcanzar ese árbol de la vida. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Esta palabra, traducida en este caso como madero, se refiere a árbol. En otras ocasiones se traduce como árbol. Fuimos apartados a raíz de nuestro pecado del árbol de la vida. Y no existe una manera de acercarnos a Dios hasta que aquel que es totalmente santo vuelve y en un árbol es colgado. Y sobre él lleva toda la maldición de la ley, dice Gálatas 3. Sobre él la maldición de la ley. Se hizo maldición por nosotros. Mas Dios, siendo santo, envió a su Hijo, quien es la vida, a entregarse en un árbol para darnos vida a nosotros. Apocalipsis 16:7 dice así: oí también que del altar se respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Desde el primer libro primer libro que compone este libro, vemos que Dios juzga. Génesis 3 estamos viendo que Dios está juzgando a la creación. En Apocalipsis 16 vemos que Dios está juzgando a la creación. Pero Dios siempre es justo en sus juicios. Y Dios siempre está utilizando sus juicios para redimir. Siempre, siempre, siempre. Dios está obrando con justicia, porque Él es justo, y también está obrando para nuestra redención. ¿Qué les parece si invitamos al grupo de alabanza que pase? Vamos a responder con un canto de alabanza al Señor. Quiero que oremos, pero quiero también compartir brevemente que
las correcciones de Dios, los juicios de Dios, las maldiciones de Dios hechas sobre el pecado son siempre utilizadas por Él para redimirnos, para acercarnos a Él, para restaurarnos. Nos localizamos, nos encontramos en medio de la obra salvífica del Señor Jesús, la obra redentora del Señor Jesús, y su obra está completa. Estamos siendo santificados en esta vida, estamos llegando a conocerle más, estamos creciendo en nuestra disciplina, estamos creciendo en nuestra obediencia a Él, pero el sacrificio ha sido hecho. Y ese sacrificio es único y suficiente. Y por medio de Él podemos ser hechos aceptos delante de Dios. En las crónicas de Narnia hay muchas ilustraciones de la vida cristiana, pero en muy alto resumen, el león Aslan toma el lugar de uno de los niños y se entrega a muerte para rescatar al niño que cometió un grave error y pecado. Y esa es la ilustración. Dios es justo. Él va a hacer cumplir su justicia. La paga, es decir, el salario del pecado es muerte. Usted y yo toda la vida pecando aquí y allá, nos estamos ganando un salario y ese salario es muerte, eterna separación de Dios para siempre. Pero Dios es justo en sus juicios. Y Él suplió a uno que pudiera pagar ese precio. El único justo, el único santo, el único totalmente puro. Y Él vino y Él sufrió la justicia, Él sufrió los juicios, Él se hizo maldición por usted y por mí. Usted y yo debíamos haber tomado ese lugar. Nos correspondía. Y si usted muere en la cruz, no lo hace para salvación, porque solamente es la consecuencia de su pecado, ¿verdad? Seguimos separados de Dios solamente y si pagamos nuestra deuda, ¿verdad? Solamente uno santo, solamente uno puro podía atravesar, podía cumplir con ese requisito de los juicios de Dios y con su sacrificio expiar a los demás. Y no hay mayor amor que este. Señor Jesús, en esta mañana recordamos tu sacrificio. Gracias, Padre, porque tú eres justo, porque no dejas ningún pecado sin castigar. Todo pecado resulta en muerte, todo pecado resulta en separación de ti, pero has satisfecho la ira de Dios. Y en tus hombros has cargado nuestra culpa, nuestro dolor. Y por medio de tu sacrificio nos has hecho acepto delante del Padre. Gracias, Jesús. Vivimos, descansamos debajo del peso de tu gracia. Gracias por amarnos, gracias por ser justo. Confiamos en ti, en tus bendiciones y en tus maldiciones. Confiamos en ti, en tus juicios. Eres ampliamente sabio, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. No nos queda más que vivir para ti, para tu honra y para tu gloria. Qué bueno eres, Señor.